Vamos entonces con la cuestión de la ética. Si es que a esto le podemos llamar ética, porque para ser estrictos habría que llamarlo moral. No es una teoría ética como tal, sino una moral cristiana que pretende tener en cuenta las cuestiones que tradicionalmente la ética ha tenido en cuestión. Digamos que del mismo modo que en su teoría del conocimiento nos contaba que existe una luz natural que ilumina nuestro conocimiento, piensa que también existe en los seres humanos, que tenemos grabado dentro de nosotros, digamos dentro de nuestra alma, una conciencia moral, es decir, aquello que nos predetermina para escoger el bien y evitar el mal. A esto es a lo que llamamos ley divina, porque es algo que ha puesto Dios en nosotros. Y la ley divina somete a todo, todo está sometido a esa ley divina y sus imperativos, digamos, son los que constituyen lo que se denomina la ley natural. Esto lo veremos también más detenidamente cuando veamos a Tomás de Aquino. Bien, en nuestra alma, entonces, dentro de nosotros mismos, es donde podemos encontrar el verdadero código moral que estamos buscando, es decir, aquello que defina nuestro comportamiento y sobre todo el fin último de esta ética, ya lo sabemos, que es alcanzar el conocimiento de Dios, seguir a Dios, conocer a Dios o acercarnos a la divinidad de alguna manera. Bien, ¿de dónde parte la cuestión del bien y del mal? Lo que hace Agustín de Hipona es refutar de alguna manera o enfrentarse a la doctrina maniquea. Ya sabemos, esa doctrina que en un principio él también defendió y a la que se adhirió. Esa doctrina maniquea, que recibe su nombre por el nombre de su fundador, que es Mani, afirmaba la existencia de dos principios en la realidad que eran igualmente creadores, ambos principios, que eran antitéticos y que estaban en un conflicto continuo, en una eterna lucha. Estamos hablando del bien y del mal. El bien está representado por el dios Ormuzd, que es el dios de la luz, mientras que el mal está representado por Ahriman, que es el dios de las tinieblas, el dios del mal. Bien, Agustín lo que hace es reaccionar a esta doctrina maniquea negando la sustancialidad del mal, es decir, que el mal no existe, no tiene realidad esencial, no tiene existencia. El mal no es otra cosa que ausencia de bien. Y para apoyar este razonamiento, lo que defiende es un principio metafísico, que es el principio de la incorruptibilidad divina. Es decir, Dios no puede crear el mal. Dios es, lo hemos dicho, perfectamente moral. No puede existir en la creación divina algo que tenga que ver con el mal, porque todo proviene de Dios. Esto, digamos, es un principio metafísico que se convierte casi en un dogma. Pero este razonamiento, esta cuestión, no trata directamente la cuestión del mal de manera general, porque con esto a lo que nos estamos refiriendo es a la existencia o no del mal físico. Y el mal físico no es una cuestión primordial para la ética o para la moral agustiniana. Es decir, a Agustín le interesó en general el problema del mal, pero no el problema del mal físico, sino el problema del mal moral. Eso es lo que realmente le interesa a él, porque el mal físico como tal no existe. Ya hemos dicho que él finalmente rechaza las doctrinas maniqueas, es decir, el mal no tiene sustancialidad, es solo ausencia de bien. Lo que a él le interesa es el comportamiento de ciertos humanos que sí que tienen tendencia hacia el mal moral, cómo resolver eso y sobre todo cómo explicarlo, cómo los seres humanos que son creados por Dios, que es perfectamente moral, pueden hacer el mal. Bien, pues aquí, y esto sí que es un elemento nuevo a tener en cuenta en la reflexión tanto teológica como filosófica, él introduce una nueva noción. Le infunde, digamos, un carácter positivo a la cuestión del mal moral, porque él cuando habla de mal moral, a lo que se está refiriendo realmente es al pecado. Ya sabemos que en la doctrina cristiana el pecado tiene una connotación muy clara,
muy determinada, cumple una función muy determinada, porque digamos que el principio de la humanidad está marcada por ese pecado. Si recordamos, Adán y Eva son expulsados del paraíso al cometer el pecado original. Y este pecado considera que sí que existe, sí que tiene el ser humano la capacidad de hacer el mal, es decir, sí que tiene el ser humano la capacidad de pecar. Porque el pecado, dice, es consecuencia de la voluntad libre de las personas, de los seres humanos. Es decir, Dios ha dotado al ser humano de cierta capacidad que le permite escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Esta voluntad libre de la persona, cuya realización supone necesariamente además un acto de libre voluntad, es a lo que llamamos el libre albedrío. Esto es en lo que consiste su doctrina del libre albedrío. Dios es tan perfecto que creó al ser humano con cierta facultad, con cierta libertad, que es a lo que llamamos voluntad, porque de esta manera, ya lo sabemos, es como el ser humano se acerca a Dios, digamos que imita el ideal de la divinidad. Así que, entonces, es cierto que el mal físico no es propiamente un mal, considerado ontológicamente, es decir, no tiene sustancialidad, no existe, no tiene existencia real, pero de lo que se trata aquí en la ética no es de reflexionar acerca del mal físico, sino que lo que nos interesa es el mal moral. Esto es lo que va a llenar las horas de reflexión del pensamiento de Agustín. Agustín dejó muy claro que el mal propiamente dicho era era el pecado, ya que procedía de la voluntad humana y no de Dios. Tiene ese resquicio de libertad el ser humano para poder hacer el mal. Ahora, la raíz última del mal, en consecuencia, ¿cuál es? El pecado original, aquel que cometieron nuestros progenitores, Adán y Eva, que eran en quien quedaban de alguna manera representados toda la humanidad. Es decir, gracias al error moral de Adán y Eva, nosotros los seres humanos tenemos esa posibilidad de hacer el mal o hacer el bien. El mal moral, entonces, en Agustín, implica que el ser humano lo que hace es subvertir el orden correcto de las cosas. Es decir, confunde lo que debe ser amado. Este es el concepto, el famoso concepto agustiniano del ordo amoris. Es decir, el amor a todo, el amor al prójimo. Lo que hace el ser humano es anteponer lo efímero y lo temporal a lo eterno. Es decir, antepone el mundo a Dios, en lugar de cumplir con uno de los máximos preceptos y más importantes del cristianismo, que está reflejado en el credo cristiano, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El mal entonces surge cuando los seres humanos olvidan, digamos, este principio, esta obligación de amar a Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Así que podemos decir que el elemento central de la moral que presenta Agustín es el amor. Este es el núcleo central. ¿Cuál es la máxima expresión del amor? Una de las principales virtudes del cristianismo, es decir, la caridad. No es entonces extraño que una de las citas más famosas de Agustín de Hipona, la que más se recuerde, sea esta: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, nada más que amor serán tus frutos. Pues igual, a la hora de resumir la moral, la ética agustiniana, recordemos que el concepto fundamental, su núcleo, es el amor, que es el que expresa perfectamente esta cita. Ahora bien, también hereda del pensamiento griego algunas ideas a nivel de ética, a nivel de moral. Agustín también consideraba que el fin del ser humano es la felicidad, es decir, que su ética también es una ética eudemonista, como dijimos, ¿no?
Es decir, el fin último del ser humano es la felicidad. Esto nos lo había enseñado Aristóteles y Platón también nos hablaba de esto. Lo que añade Agustín es que esta felicidad no se alcanza en esta vida presente, en el mundo, en la realidad, sino que esta felicidad no la alcanzamos hasta que no alcanzamos a Dios, hasta que no conocemos a Dios. Es decir, que para que la felicidad sea completa, sea perfecta, no es necesario, como en Aristóteles, que el ser humano haga política, sino que lo que tiene que hacer el ser humano, según la doctrina de Agustín, es morir. Es decir, el ser humano no será completamente feliz hasta que no alcance esa felicidad, el conocimiento de Dios que viene tras la muerte. Lo expresa así en la ciudad de Dios. Pero en aquella paz final hacia donde debe tender y por la que hay que conseguir esta santidad, nuestra naturaleza, recuperada su integridad por la inmortalidad y la corrupción, no tendrá inclinaciones viciosas. Nada se enfrentará con nadie, ni por parte de sí mismo ni de algún otro. Y no será necesario que la razón tenga sometida bajo su control a las inclinaciones viciosas, que ya habrán desaparecido. Dios mandará al hombre el alma, el cuerpo, y al obedecer será tanta la suavidad y la facilidad cuanta será la felicidad en el gozo de vivir y reinar. Y todo esto será eterno en todos y cada uno, y habrá certeza de su eternidad. La paz de esta felicidad, o la felicidad de esta paz, constituirá el supremo bien. Y es por esto por lo que algunos dicen que podemos decir que la teoría ética o moral de Agustín es de un eudemonismo sobrenatural, porque el objetivo es alcanzar la felicidad, pero la felicidad no se alcanza en esta vida, sino que se alcanza en la vida del más allá, en la vida de ultratumba o la vida ultraterrena. Es decir, que la felicidad a la que aspiran los seres humanos no es una felicidad real, no es auténtica, es irreal. Si no incluye la inmortalidad del alma, esa felicidad no puede ser completa. Es decir, que tiene que morir para poder cumplir el alma su principal función, que es la de mantenerse con vida hasta que Dios considere que debe durar esa vida. Una vida entonces que no fuera eterna no podría ser una vida feliz, puesto que todos los hombres desean alcanzar la felicidad y no perderla. Deberían entonces conservar la vida, puesto que, está claro, nadie podrá ser feliz si no vive. Por eso, dice, solo la vida eterna podrá llamarse propiamente una vida bienaventurada. La vida y la felicidad completa entonces no son perfectas hasta que se practique o se produzca la resurrección de los cuerpos, que es otro de los dogmas del cristianismo, puesto que si el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, solo logrará la felicidad total cuando se le restituya esa armonía entre el alma y el cuerpo, una armonía que había sido destruida, según él, por el pecado original. Luego es necesario que se dé lugar, que tenga lugar esa resurrección de los cuerpos, para poder volver otra vez a formar esa sustancia, alma y cuerpo, pero esta vez completa, feliz, después de la muerte, que sería como una especie de primera muerte.